Los diseñadores, como ustedes básicamente que están formándose, no quiere decir que en un rato son expertos, ¿no? Por eso es que se han ido dando todos estos principios para que ustedes vayan poniendo en práctica y obviamente del nivel que ustedes le pongan en práctica, desarrollarán el nivel de experticia en donde van formándose en hacer buenas interacciones. ¿Sí? Entonces, hay algunos principios que ya, bueno, los principios ya lo hemos aplicado, ahora los vamos a ver a dónde pertenecen ya teóricamente y estandarizadamente, ¿no? Para que vean que no son principios que vinieron solo dados o que se les ha dado como recomendaciones, ¿no? Son reglas básicamente lo que hemos ido formando hasta ahora. Entonces, todo esto se viene dando primero del origen de cómo viene desarrollándose, de cómo viene perfeccionándose. Y esto es estampado en lo que ahora se denominan reglas usables para poder hacer, perdón, reglas de diseño para poder desarrollar productos usables, ¿no? Hasta ahora, ustedes están implementando todo lo que son sistemas GUI. Entonces, vamos a darles algunas directrices en lo que se llaman guías de estilo para que ustedes apliquen, ¿no? Van a ver que estas directrices ya es lo que, todo lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que ustedes han hablado, incluso en las exposiciones, ¿sí? Pero todo eso debe ser un marco de referencia que ustedes deben respetar para poder diseñar buenas interacciones, ¿no? Recuerden que hasta ahora solo estamos desarrollando todo lo que es escritorio, nos falta dos ámbitos, web y móviles. Pero el hecho que cambiemos luego a dos de esos ámbitos no quiere decir que los principios y las reglas cambian. Los principios y las reglas ¿cómo se mantienen, no? Lo que hay que establecer es el ambiente de usabilidad al cual ustedes van a aplicar, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes deben tener siempre presente todos estos principios, ¿no? Y ir incrementando su experiencia desarrollando y revisando otros sistemas, ¿no? Y actualizándose en información. Entonces, ¿cuáles son los principios que ahora se resumen en todo lo que hemos visto y ustedes están aplicando hasta ahora, ¿no? Recuerden que yo ya les di un problema que ustedes ya deben ir pensando cómo solucionar ese problema y obviamente aplicar todos estos principios y no dejar de lado los estándares, ¿no? Es importante ir estandarizando con el fin de que sus interfaces, sus interacciones ya vayan cogiendo un ambiente de internacionalización. Entonces, ¿qué son los principios? Los principios básicamente son bases en los cuales ustedes deben regirse para poder ir ya estandarizando estas interacciones, ¿no? Entonces, en un sentido muy amplio, todo esto se ha basado en una investigación, en una medición y una evaluación de cómo ha ido funcionando mejor las cosas al aplicarlas. Y obviamente en el ámbito de la interacción humano-máquina, aunque aquí lo llamaban, cuando establecieron los principios, los llamaban como interacción persona-ordenador, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? En el caso de usted es lo mismo porque ha evolucionado y es ahora humano-computador. Entonces, la idea principal es que varios autores han ido estableciendo sus propios principios y los han ido aplicando. Todo esto ha ido tomando en cuenta para establecer lo que son los estándares, ¿no? Tenemos que en 1985 Simpson definió ya los primeros principios, ¿sí? Que ustedes van a ver que no es nada del otro mundo, que es lo que se viene aplicando, pero que se ha ido mejorando, ¿no? Por ejemplo, Simpson estableció que hay que definir a los usuarios, o sea, ya tuvo una idea de lo primero que hay que hacer, que es tomar en cuenta a los usuarios. Dejar el control a los usuarios, minimizar el trabajo de los usuarios. Miren, aquí ya establece de que no hay que dejar todo el trabajo fuerte o ingreso de datos hacia los usuarios. Aquí surge el otro principio básico y que se mantiene hasta ahora que siempre les he dicho, ¿no? Sencillez. O sea, no se compliquen. Mientras más sencillo sea, es, se van logrando interfaces más interactivas, ¿no? La consistencia, un principio muy fuerte con el fin de no cambiarle de ambiente al usuario. Aquí dice proporcionar realimentación. ¿Cómo proporciona realimentación? Entonces hemos visto que esto ha ido evolucionando, ¿no? Cuando Simpson lo definió, la realimentación venía dada básicamente por la ayuda. No cargar la memoria de trabajo, o sea, no sacaríamos nada si hacemos una buena interacción, una buena interfaz, pero el sistema se vuelve lento. Por lo tanto, no hay que abusar de esto, ¿no? De cargar el sistema en cuanto a el manejo del hardware que tiene, porque esto obligaría al usuario
¿sí? Hablando de memoria de trabajo del usuario, recuerden, hay memoria de trabajo y memoria a largo plazo, ¿sí? Saturando los sistemas obligaría al usuario a pensar en que algo hizo mal, ¿sí? Entonces empezaría a ver qué hizo mal. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con cómo trabajan. Aquí hablamos de la memoria de trabajo y memoria a largo plazo de los usuarios. Recuerden, ¿no? Las bases fundamentales, las memorias, ¿sí? Entonces no hay que cargar, no hay que saturar con cosas muy sobrecargadas en la pantalla, lo cual tal vez le haría lento al sistema. La memoria de trabajo de los usuarios, y eso ya llegaría a que él esfuerce por tratar de ver qué hizo mal o se esfuerce por tratar de recordar cómo funcionaban las cosas, lo que haría que haya un abuso, una demasiada exigencia a la memoria a largo plazo. Eso podría llevar también a la frustración, ¿no? Entonces, esos son los principios de Simpson. Vean que es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Priest, otro autor en 1994, reduce estos principios, ¿no? Y él dice que los principios básicos para hacer una interfaz es estudiar la población de usuarios, ¿no? Requerimientos. Reducir la carga cognitiva, igual, ¿no? Acá tendríamos como estos dos últimos. Memoria de trabajo y memoria a largo plazo, no abusar de eso, es reducir la carga cognitiva. Elementos para reducir la carga cognitiva, GUI. Aplicar técnicas de ingeniería para resolver la problemática del error humano. Aquí está interesante esto, ¿no? ¿Sí? O sea, que no todo el resolver tareas debe ser una secuencia de lo que el usuario hace, sino usted debe de hacer lo que generalmente se llama como optimizar las cosas, ¿no? Optimizar las cosas, pero con eficiencia. Entonces, optimización más eficiencia, ahí vienen las técnicas de ingeniería. O sea, usted también tiene que aportar algo, tiene que aportar todo lo que sabe, ¿no? En ingeniería. ¿Para qué? Para que si el usuario en su manera de resolver, porque si vamos a hacer un sistema o vamos a proponer una solución es porque hay algún problema, ¿sí? Y no es que un problema, y recuerden, cuando se resuelven problemas, ustedes no pueden decir que el problema es porque no tiene un sistema informático. No, no, ese no es un problema, ¿no? Hay que buscar realmente cuál es el problema y va a encontrar que las problemáticas deberá a ciertos factores de error humano. Puede ser error humano, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas tienen diferentes limitaciones. Entonces, para resolver esa problemática, ahora sí, ustedes van a mejorar con la aplicación de técnicas de ingeniería en el área que ustedes saben, porque diferentes ingenierías verán en el área cómo resolverlo, ¿no? Entonces, el área que ustedes saben que es el de software, ahí sí propondrían, ¿no? Aplicar técnicas de ingeniería para con un software mejorar esta problemática y mantener la consistencia y claridad. Y miren, seguimos manteniendo consistencia. O sea, ese es un principio fundamental de la consistencia, ¿no? Porque a veces es muy fácil olvidarse de la consistencia y el usuario hacerle sentir como que cambió de ámbito, como que es otro sistema y empieza a preguntar, empieza a indagar, a ver qué pasa con cierto recelo cuando ve otra interfaz, lo cual se pierde tiempo de productividad. Mandel en 1997 también innova los principios en base a las experiencias de lo que se venía haciendo hasta ese momento, lo que es diseño, y dice, hace tres hechos fundamentales, los revisa, ¿no? Colocar a los usuarios en el control de la interfaz, reducir la carga de memoria de los usuarios y hacer una interfaz consistente. Entonces, miren, aquí lo que hace es resumir todos los principios en tres ejes fundamentales, ¿no? El usuario es el que debe controlar el sistema, no el sistema al usuario. Pero ¿cómo lo hace? De una manera simple y sencilla, no cargando la memoria, o sea, no obligándole a que tiene que aprender cosas nuevas o aprender computación para poder manejarlo, no obligarle al usuario que tiene que saber de computación para poder manejar el sistema, ¿no? Entonces, no sobrecargar. Y lo otro es la interfaz consistente, sigue siendo la consistencia. Si ven, en todas viene hablando de la consistencia, porque es el primer enfoque que pierden cuando empiezan a hacer el diseño, ¿sí? Empiezan a poner color en una ventana, color en otra ventana, otro color en otra ventana, y ya están eliminando lo que es la consistencia. ¿Sí? Entonces, miren, si bien es cierto, Mandel establece tres ejes fundamentales, a cada eje lo divide, por ejemplo, en colocar a los usuarios, dice, ¿cómo colocamos al usuario con el control de la interfaz? Con uso de teclado y ratón como elementos mínimos,
cambiar la atención de los usuarios a través de interacción. Aquí ya utilizó lo que es término de interacción. ¿Cómo establece la interacción? A través de mensajes de textos y mensajes, perdón, y textos descriptivos, ¿sí? Y utiliza lo que son las acciones inmediatas, ¿sí? Y también que el usuario, dentro de estas acciones inmediatas, para que haga bien la acción, viene la realimentación o retroalimentación, que a veces llama. Entonces, agregar nuevas cosas. Y también que puede cometer errores y viene que la solución a esos errores, la tolerancia a los errores a través de elementos reversibles. Poder retornar atrás si cometió un error, ¿no? Para poder corregirlo, ¿sí? Que el usuario pueda personalizar su interfaz en partes configurables que son aceptables, obviamente, ¿no? Que el usuario permita manipular los objetos de la interfaz y acomodar a los usuarios con diferentes niveles de habilidad, ¿no? Los tipos de usuarios. O sea, aquí viene ya todo eso para poder, todos esos principios usted debe verificar que exista en su diseño para poder decir que sí, que el usuario tiene un control de la interfaz. ¿Cómo reduce la carga de trabajo? ¿Sí? Para reducir la carga de trabajo de memoria de los usuarios, ¿no? O sea, que no requiera demasiado conocimiento para poder utilizar ese diseño. O sea, entonces, para hacer esto, dice, se debe proporcionar pistas visuales GUI, ¿no? Elementos GUI son los que dan pistas visuales. Proporcionar opciones por defecto, valores que deben tener por defecto, lo que evita que el usuario esté ingresando todo, ¿no? Proporcionar atajos, pensar en los tipos de usuarios, usuarios expertos y todo, ¿no? Los atajos de teclado. Emplear metáforas del mundo real. Está claro para ustedes lo que son las metáforas. Entonces hay que transformar los elementos del mundo real, agregarle características adicionales para que se conviertan en metáforas. Emplear la revelación progresiva para evitar abrumar al usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Abrumar al usuario es muy fácil, ¿no? Sobrecargando, pidiéndole que cosas que no entiende. Entonces, ¿qué hace? Hay que utilizar la revelación progresiva, o sea, utilizar el modelo de usuario como base fundamental para una revelación progresiva, ¿no? Es decir, no cambiarle mucho el ambiente de trabajo al que está acostumbrado el usuario, como que él sienta que es un nuevo elemento o un cambio radical, ¿no? Eso no se debe hacer. Y todo, obviamente, promover la claridad visual, ¿no? Eso es fundamental, sobre todo en cuando se utilizan imágenes, colores y elementos interactivos. Y finalmente, ¿cómo hace la interfaz consistente? Ya hemos visto eso. Bueno, eso no lo deriva aquí porque interfaz consistente viene del término consistencia, ¿no? Ver que el usuario no cambie de ámbito. Dix en 1998 también saca, ¿no? Sus principios, dice facilidad de aprendizaje, flexibilidad y robustez. Algo que ustedes ya hablaron hace ratito cuando lo expusieron, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué habla, no? De que facilidad de aprendizaje habla de que hay que agregar elementos interactivos que el usuario aprenda. Entonces habla de las memorias, ¿no? Sí, habla justamente de estas dos partes, toma fundamentalmente lo que dice aquí, ¿no? La carga de memoria de los usuarios, perdón, no es esta, ¿dónde estaba? Así, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Entonces toma esas dos fases fundamentales para decir facilidad de aprendizaje. Primero se empieza con la memoria de trabajo para llegar a la memoria a largo plazo. Que sea flexible, ¿no? ¿Cómo se logra la flexibilidad? Que el usuario haga lo que tiene que hacer, que tenga varios elementos para hacer una misma acción, ¿sí? Combinación de teclas, menús pop-up, o sea, lo que el usuario está acostumbrado a ir perfeccionando las cosas. Y robustez, ¿no? Que habla de los sistemas robustos, que haga lo que tienen que hacer y que permita al usuario cumplir de una manera ágil sus tareas. Entonces, miren cómo ellos van sacando los principios basados en todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, no es que sacan de la sí, sino sacan de la experimentación, no es que sacan de la nada, ¿no? Y todo esto se ha sintetizado en lo que hasta ahora se viene utilizando, ¿no? IBM en el 2001, ¿sí? Toma en cuenta todos estos principios de IBM en el 2001, ¿sí? Y los estándares, obviamente, y los estandariza, ¿no? IBM, ya saben, una empresa muy fuerte en esto, y los estandariza y dice, bueno, los principios actualmente ya se vienen definiendo, se termina el término de interacción, y se definen en estos que ustedes ven ahí, ¿no? Simplicidad, apoyo, familiaridad, evidencia, estímulo, satisfacción, disponibilidad, seguridad, versatilidad, personalización y afinidad. Estos principios, ¿para qué nos sirven? Para cuando yo hago una evaluación, en base a estos principios voy evaluando la usabilidad del sistema. ¿Cumplen o no cumplen estos principios? Por lo tanto, son principios que usted debe tener en cuenta al momento de realizar el diseño de su interacción, ¿no? Entonces dice simplicidad,
No sacrificar la usabilidad por la funcionalidad del sistema, o sea, no hacer cosas demasiado abstractas con tal que funcione el sistema, ¿sí? A veces llegan a hacer eso. No funciona, entonces empiezan a agregar elementos abstractos, dice, ya funciona, lo que se llaman, pero corre, ¿no? Pero el costo es muy fuerte, o sea, le obligan al usuario a tener que hacer cosas que no están dentro de las actividades que él está acostumbrado a hacerlo, dentro de su trabajo le cambian el hábito normal para que el sistema, entonces el usuario entendería como que sí le cambiaron todo el concepto de lo que él sabía y que le obligan a aprender algo nuevo, ¿no? Y es por esas leyes de acomodo. Cuando algo no tienen, no agregan simplicidad, sino que le empiezan a acomodar al sistema, no hacen un buen análisis del sistema y cuando no saca o no hace lo que tiene que hacer, lo que se llama, entonces afecta la simplicidad, ¿no? Le obligan al usuario a que, pero para que funcione tiene que entrar acá, dar clic acá, regresar acá, hacer tal acción y ahí va a funcionar. Entonces están sacrificando la usabilidad por la funcionalidad del sistema, ¿no? Entonces dejan de que el sistema dejan de lado el diseño, dejan de pensar en el usuario y empiezan a preocuparse que el sistema haga lo que funcione. Cuando las dos cosas deben ir a la par. El sistema debe funcionar, pero con una interfaz sencilla. Apoyo. Hay que proporcionar el control sobre el sistema al usuario y suministrar asistencia para facilitar la realización de las tareas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo ejerce control el usuario? Elementos GUI. ¿Y cómo suministra asistencia? Ahora ya vemos que no es solo la ayuda, ¿no? Hay los tips, hay elementos GUI que permiten comprender lo que está haciendo el usuario, o utilizar adecuadamente los cuadros de diálogo, no abusar, si bien es cierto, los mensajes también es parte, pero sin abusar de estos. Entonces son elementos de apoyo, ¿no? Los tips, las ayudas, vemos los dos tipos de ayudas, ¿no? Sobre todo las ayudas en línea. Familiaridad, el producto según el conocimiento previo del usuario, ¿no? O sea, no hacerle que es un cambio radical del sistema entre lo que el sistema nuevo y lo que él está acostumbrado a hacer. ¿Sí? Entonces, hacer un ambiente familiar del que está acostumbrado, por eso se toma en cuenta al usuario en las metodologías ágiles. ¿Para qué? Para que, si bien es cierto, no cuando se implementa o se pone en marcha un sistema, no deja de lado la capacitación, pero esta capacitación ya se hace focalizada, ¿no? Al público objetivo, sobre todo, por ejemplo, una capacitación para los administradores y otra capacitación para los usuarios generales y que él se sienta en un ambiente familiar, lo que permite progresar. Pero miren, cuando sea de escritorio, pero ya en web esto cambia. ¿Sí? En web el público objetivo ya es mucho más grande porque solo necesita un browser, ¿no? Imagínense un sistema web en donde usted vea que para que haga compras los usuarios desde fuera, no va a capacitar porque no va a saber cuáles toditos los usuarios que van a visitar y van a hacer compras. Por lo tanto, debe ser un ambiente familiar para los usuarios de compras, ¿no? Depende de lo que va a hacer, si va a comprar ropa, si va a comprar productos, si va a comprar artículos de primera necesidad, etcétera. Entonces, que él se sienta en un ambiente familiar, definiendo bien claro los productos, presentando los productos, dando las características de esos productos, ¿no? Entonces, generar ese ambiente familiar para que el usuario progrese rápidamente en el manejo del sistema, haga lo que quiere hacer con ese sistema, lo cual el efecto que logrará con esto es productividad en la empresa que está utilizando ese sistema, ¿no? Entonces, según el conocimiento previo del usuario se va haciendo. Entonces, claro, no es lo capacito, pero la capacitación tiene un límite ya en sistemas web, peor en APs de móviles. ¿Quién le ha capacitado a usted para utilizar una AP? Siempre se lo hace como intuitivas, ¿no? Entonces, este es un principio fundamental en el que hace hincapié IBM. Evidencia, hacer los objetos y sus controles visibles e intuitivos. Entonces, ¿cómo logra eso? Que sean visibles e intuitivos. Representaciones del mundo real en la interfaz. ¿Cómo se logran hacer representaciones del mundo real en la interfaz? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué técnica aprendieron ustedes para poder representar elementos del mundo real en una interfaz? Metáfora. Metáfora. Metáforas. Exacto. Miren que solo es una unión de todo, ¿no? ¿Sí? Las metáforas. Estímulo. Hacer las acciones previsibles y reversibles. Las acciones de los usuarios deberían producir los resultados que ellos esperan. ¿Sí? Entonces, estímulo, ¿no? Que él está acostumbrado a hacer las tareas que está ahí y que el usuario se sienta en un ambiente familiar y que sienta que las cosas que él está haciendo está bien. ¿Cómo se logra eso? Una interacción, siempre, no se olviden. Si él, por eso les tomo siempre el ejemplo, ¿no? Si yo elimino algo, que me avise que eliminé. Porque eso deben olvidarse, ¿no? Eliminó, no se ve nada y el usuario empieza
ya no se sienta estimulado para ver si hizo la acción, no hizo la acción. Entonces ahí vienen los elementos que, cuadros de diálogo, tag bars, sobre todo los tag bars se utilizan como elementos para saber si una tarea se hizo. Mensajes rápidos. Entonces todos esos elementos ayudan a estimular al usuario, a hacerle sentir que él está haciendo bien las cosas. Y obviamente si comete algún error, ahí vienen las otras, ¿no? Reversibilidad, que pueda revertir ese error para hacerlo bien, así como el hundo y el ruedo. Satisfacción. Con estímulo se logra la satisfacción, ¿no? Una sensación de progreso y logro del usuario, que él sienta que las cosas que está haciéndolo bien, pero no con mensajes, ¿no? Porque ese es otro error, es decir, dicen estímulo, hay que estimular y hay que dar un grado de satisfacción al usuario. Entonces, cada que da clic, lo has hecho bien, has hecho correctamente, no, tampoco. Eso satura, ¿no? Simplemente con resultados, eso es todo. Preséntele los resultados de lo que él ha hecho, dele control al usuario, ¿sí? Por ejemplo, él está acostumbrado a hacer un reporte, dele más opciones de reporte, filtros, acciones, ingeniería, y él va a lograr un grado alto de satisfacción, ¿no? Porque si dice, sí, voy a reportar, entonces dice, sí, voy a buscar y le presento un listado con 3.000 usuarios. ¿Dónde encuentra el usuario que necesita? Entonces, dele opciones de filtrado, opciones de hacer las búsquedas mucho más rápida y elemente el grado de satisfacción del usuario al hacer su tarea y la conformidad con el sistema. Disponibilidad. Ahí sí utiliza el WYSIWYG de Microsoft como el principio fundamental, ¿no? Todo lo que el usuario ve es lo que el usuario puede hacer. Entonces, no le oculte objetos y no le diga, sí, sí puede hacer, pero tenía que irse a esta opción, dentro de esta opción está subopción, irse a esa subopción y ahí está lo que usted quiere, ¿no? Cuando sea un elemento que él está acostumbrado a utilizar. Entonces, dele disponibilidad y control sobre los objetos. No le oculte cosas o le complique. Obviamente el usuario todo esto cumple, pero en un ambiente de seguridad, ¿no? También quiere sentirse seguros. ¿Cómo le da la seguridad? No hablamos todavía de que no le hackeen y todo eso es otro nivel, ¿no? Aquí hablamos de seguridad en base al ambiente que está manejando. ¿Cómo se siente seguro? Cada vez que él no comete errores. Entonces, a veces los errores son porque la interfaz o le intuyen a cometer errores. Entonces hay que cuidar eso, ¿sí? Evitarle que el usuario cometa errores dándole ayudas y haciéndole una guía, ¿no? Para que él evite cometer errores. Versatilidad, soportar diversas técnicas de interacción de forma que el usuario pueda seleccionar el método de interacción más apropiado por la situación. Tipos de usuarios, eso es versatilidad. Menús, barra de botones, teclas rápidas y el ratón, ¿no? O sea, bueno, los elementos intuición básicos con el ratón, ¿no? Pensar en que van a usar el ratón, entonces, ¿qué viene? Los menús, los botones, la barra de herramientas. Y pensar que si no hay ratón, ¿cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a funcionar? Las teclas, funciones del teclado, ver si funcionan adecuadamente, y los menús y las opciones, ¿no? Los usuarios expertos. Teclas rápidas, combinaciones de teclas. Y las reglas, ¿no? Solo combinaciones de hasta 2 teclas, no 3, porque ya le complica la usabilidad del usuario y piensa en los diferentes tipos de usuarios que algunos usuarios tienen capacidades especiales, piensen en esos usuarios también para que sea más versátil, ¿sí? Y recuerden que una interfaz siempre debe ser visual, textual y auditiva, ¿no? Entonces ahí le dan versatilidad. Personalización, permitir al usuario que tengan algunos control sobre cosas, ¿no? ¿Sí? Adapten la interfaz a sus necesidades, sobre todo a los administradores, que adapten la interfaz a las necesidades de los usuarios que quiere hacer, ¿no? Entonces, hay cosas que son configurables, permitir que sean configurables. Y afinidad, con un buen diseño visual de los objetos sean afines a otros de la realidad cotidiana, ¿no? Entonces, para eso es estándares, ¿sí? Los iconos, los botones que sean estándares. Y si usted crea nuevos iconos, nuevos botones con imágenes, hágalos con imágenes que sean adaptables o que tengan relación con lo que el usuario maneja a diario, ¿sí? Sobre el sistema, ¿no? Y lo que el usuario maneja. Adáptenlo ya. Entonces, miren IBM. Aplicar los principios de IBM es muy sencillo porque ya los hemos aprendido, ¿no? Con esto finalizamos todo. Esos son los principios. Y base a esos principios, lo que se recomienda es que usted puede crear directrices, ¿no?
O sea, los principios no son reglas en sí, no son estrictos, es decir, no es una camisa de fuerza. Son cosas que usted debe tomar en cuenta para hacer una buena interfaz y establecer, por ejemplo, si va a ser líder de desarrollo o líder de diseño, ¿sí? Entonces usted debe establecerse sus propias directrices bajo las cuales va a manejar. Esas directrices se las hace manejando metodologías de desarrollo, ¿sí? Entonces, mientras más experiencia tenga en manejo, mejores va a aplicar estas directrices, ¿sí? Recuerde que al mando de todo va a tener, son recomendaciones que damos, ¿no? Que son muy aplicables. Recuerde que si usted es parte de un equipo, usted va a estar formando un equipo de desarrollo o un equipo de diseño. Dentro de ese equipo va a haber gente con más experiencia y gente con menos experiencia, ¿no? Entonces, la parte fundamental de todo será que haya un equilibrio, una colaboración entre todos, y para eso se hace con las directrices, ¿no? Entonces, son principios fundamentales para poder hacer una buena interacción. Por eso habla de los especialistas en IPO, ¿no? Bueno, la IPO es lo que ha cambiado ahora, interacción persona-ordenador. Claro que la manera correcta nosotros lo manejamos es interacción humano-computador, hombre-máquina. Sí, es lo mismo, ¿no? Persona-ordenador. Son principios fundamentales que hay que ser sin perder principios elementales bajo los cuales usted establece esas directrices, ¿no? La consistencia sobre todo. No hay que perder la consistencia, ¿sí? Esto es fundamental, establecer directrices de desarrollo y directrices de diseño cuando se tiene o cuando se manejan estándar en empresas de desarrollo de software, ¿no? Para eso también hay que orientarse siempre hasta la estandarización. Y de hecho, miren, en las últimas exposiciones, todos en las que ustedes hicieron, hablamos de la estandarizar, la ISO, ¿no? Entonces, ¿qué buscaron? ¿Cómo justificaron que es un buen trabajo? Porque tomaron en cuenta estos estándares, ¿sí? Entonces, hay muchos estándares que se deben tomar en cuenta. Básicamente, el hecho fundamental que es un estándar es un requisito, regla o recomendación, ¿sí? Que se debe poner en práctica y que está ya que está validado a nivel local, nacional o internacional, ¿no? Entonces, por eso es bueno aplicar, saber estándares. Cuando se va aplicando estándares es que yo hago un software, en mi caso, un producto sería, ¿no? Un producto con orientación internacional. Entonces, eso va a ampliar el espectro de donde se va a aplicar mi sistema y básicamente todo lo que van a ver de mi sistema es la interacción. Pero eso no quiere decir que hay que tener también el esfuerzo en el desarrollo, ¿no? Entonces, dentro de estándares hay estándares locales, nacionales e internacionales, ¿no? Los que más hay que manejar los internacionales. Hay muchos estándares, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, todos se desarrollan en base a estándares y por eso tiene éxito en el mundo. Por ejemplo, el teclado que usted utiliza, el teclado que usted utiliza viene de un estándar, ¿no? ¿Sí? Del estándar QWERTY. ¿Qué base que se tomó el nombre de ese estándar en base a las primeras teclas, ¿no? ¿Sí? Todas las industrias funcionan con este estándares y en base a estos estándares se trabaja el hardware, ¿no? Hay muchísimos estándares, inclinación del teclado y todo lo demás. O sea, si han visto los teclados que traen atrás unas como patitas para para poder alzar el teclado, eso no es que vienen por comodidad, nada, eso está estandarizado, ¿no? En base a la usabilidad de las cosas. En lo que es interfaces, la idea fundamental es hacer una interfaz, o sea, un software muy fácil y seguro, ¿no? Con requisitos mínimos de fabricación y que sea usable, ¿no? Porque esto se evalúa. ¿Cuál es el beneficio de utilizar estándares? Primero, la terminología es común, ¿no? Utilizar terminologías comunes y eso ayuda a que el espectro donde se aplica esta terminología es mucho más amplia. Mantenimiento y evaluación, todos los programas tienen la misma estructura y el mismo estilo, pues, estandarizados, ¿no? Una identidad común, como les dije, es mucho más amplio el espectro donde se va a aplicar las cosas, y entonces sean sistemas fáciles de reconocer en cualquier parte del mundo. No saturar con información, ¿sí? La aplicación de estandarizar es hacer más simple las cosas también, ¿no? ¿Sí? Y salud y seguridad, ¿no? También piensan en eso, recuerden, esto, salud y seguridad tiene mucho que ver con pensar con la salud de los usuarios, ¿no? Y la seguridad con que ellos se sientan seguros de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esto es cuando se agregan pensando en la comodidad de los usuarios y que no afecte su salud. ¿Cuál es la asignatura que se toma en cuenta para esto? La ergonomía, ¿no? No se olviden, ergonomía. Entonces, hemos visto todo para cumplir esto. Miren, dentro de lo que son estándares hay dos, de jure y de facto.
Entonces, los de jure básicamente son comités nomás que se reúnen y crean, ¿no? Gracias al apoyo de los gobiernos e instituciones, crean estándares, ¿sí? Para conseguir o para solucionar procesos complejos. Entonces, dentro de los estándares de jure hay que se publican documentos, encomiendas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden siempre especializarse en cualquiera de estos estándares de jure, ¿no? ISO, calidad, IEC, sobre circuitos, la ANSI es sobre utilización de caracteres, la IEEE les da sobre todo lo que es redes, ¿no? En el ámbito nuestro, por ejemplo, la IEEE regula todo lo que es redes, porque es del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del país, la CEN, y esta que es algo que tienen ustedes que tener muy presente, la W3C, estandariza todo sobre web. Se debe aplicar estándares, de hecho, vamos a aplicarlo luego. La W3C, la ISO es para dar calidad, también hay que saber. La W3C, cuando se hace web, es para estandarizar a fin de que su aplicación sea usable en cualquier browser. Recuerde que no todos los browsers o navegadores son hechos por la misma empresa, entonces es un complejo, ¿no? Que lo que fue una página web, un diseño web que funcione en un navegador, de la misma manera se despliegue en otro navegador. Siempre hay inconsistencias. Entonces la W3C ayuda a estandarizar esto, ¿no? Cuando no se utiliza la estandarización completamente, usted ha de haber notado a veces que una página web en un sitio asoma bien, va a otro sitio y ya las tildes asoman como caracteres especiales, algunas letras o algunos símbolos se transforman en otras cosas, lo cual molesta, ¿no? Es porque no está bien aplicado la estandarización en lo que es web. Eso nos debe ver en diseño web. Entonces, esos son los estándares de Jure, ¿sí? ¿Quién establece estos estándares de jure? Comités. Esos comités que se enfocan hacia un ámbito, ¿no? Por ejemplo, la ISO es la Asociación Internacional para Estándares. Casi todos los otros utilizan ISO, ¿no? Es para calidad. La IEC para electrotécnica, la ANSI para lo que son estándares de caracteres, como les dije, IEEE, todo lo que es Instituto Eléctrico y Electrónicos, en nuestro ámbito es las redes. Claro, tiene mucho que ver en muchos ámbitos, pero más nosotros utilizamos esto en lo que son redes, todo lo que es manejo de redes. Por ejemplo, cuando se una certificación, hay una certificación que da en la facultad también para manejo de redes, ¿no? No me acuerdo el nombre. Entonces hay certificaciones. La CEN es un comité europeo de estandarización y la W, como le dije, es para web, ¿no? Y los de facto, en cambio, los de facto estos también son importantes en nuestra área, pero eso no deja de dar relevancia a lo otro, ¿no? Los de facto nacen a partir de productos de la industria. Estos son dados por empresas ya. Mientras que ya son comités, estas son dados por las empresas, ¿no? En base a investigaciones que se ha hecho y en base a aplicaciones de usabilidad, entonces sacado estos estándares de facto. ¿Para qué? La idea es que se aplique generalizadamente y reducir el trabajo, por ejemplo, de ustedes como diseñadores. Pueden utilizar un estándar de facto y saber que algunos de los principios ya se están aplicando, pero siempre hay que estar pendiente de que eso se aplique realmente, ¿no? En donde se encuentran en manuales, libros, ¿no? Por ejemplo, ahí el X Windows, el lenguaje C, las normas QA, como son que han ido estableciendo estándares de facto para utilizar, aplicar, ¿no? Entonces, sobre todo QA se utiliza mucho, ¿no? Es el principio de todo lo que se aplica hasta ahora, el Common User Access. Los estándares de Jure, hay muchísimos, ¿no? Dentro de los estándares de Jure que he oído. De hecho, ustedes hablaron algo de ISO. ISO aplica muchísimo, ¿no? En lo que es interacción. Entonces, dentro de los más importantes en nuestra área tenemos la 9126 para evaluar productos de software, la 9241 para requisitos ergonómicos, que sirve para interfaces, la, la 10741 para cómo hacer cuadros de diálogo, la 11581 para utilizar iconos, símbolos y funciones, estandariza iconos, la 11064 para diseño ergonómico y control de usuario, la 13406 para requisitos ergonómicos. Bueno, esta ergonomía habla en todos los ámbitos, ¿no? Hay que saber aplicar lo que viene a lo que es sistemas. Y la 13407 para diseño centrado en el usuario. Este es más aplicable para lo que es interacción, ¿no? Bastante para lo que es interacción. Entonces, toca aplicar, aprenderse un poco, leer. Es teoría, full teoría, y eso hay que ir aplicando, ¿no? Darle valores en lo que es establecer los estándares. Como les dije, la que hay alguna,
Hay alguna como la ISO 9241 en requisitos ergonómicos. Entonces, miren, pide que se aplique esto. Y para ustedes ya va a ser esto ya entendible, pues en base a lo que hemos visto, ¿no? Esa es la idea de esta asignatura, ¿sí? Entonces habla de teclado, presentación visual, colores, cuadros de diálogo, menús, manipulación directa, elementos de manipulación directa y todo lo que estamos viendo y estamos aplicando. Entonces ya no se les hace muy complejo a ustedes aplicar los estándares, ¿sí? Eso es estandarizar. Ahora, en cuanto a guías de estilo, lo que dije, ¿no? Si desarrollan algunas guías para poder manejar. La idea es crear un ambiente a seguir para poder cumplir objetivos, ¿no? Para eso se hace. ¿Qué tiene una guía de estilo? Principios y directrices. Cada empresa que tiene desarrollo de software, perdón, cada empresa que desarrolla software o que se dedica a este negocio siempre maneja sus propias guías de estilo, ¿no? Principios y directrices para poder orientar y que todo salga bien en cuanto a lo que es el ámbito de desarrollo de software, obviamente, y vemos que ahí hay un ámbito bien grande, ¿no? Base de datos y todo. Yo estoy enfocándome en lo que es el diseño de la interacción, la interfaz. Hay guías de estilo comerciales, hay guías de estilo corporativas, ¿sí? Todas ellas se basan en el look y feel y GUI que hemos visto hasta ahora. Por eso es muy entendible, ¿no? Entonces ustedes pueden coger cualquiera de estos y lo van a entender, ¿sí? Las comerciales es hecho por empresas corporativas fabricantes de software, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, están basadas en estándares de facto, o sea, ¿sí? Tenemos las de Apple, Motif, OS2, Windows, OpenGlow, casi todos ellos utilizan QA. Hay la CDE, esta CDE se utiliza para software libre, el OpenGlow también. Y miren, ahí está la Java Swing, la que están ustedes utilizando. Son guías de estilo. O sea, son elementos, ya tienen los elementos y en base a sus elementos se van desarrollando las iteraciones. Entonces hay directrices, ¿no? Miren, la Apple tiene sus propias guías y sus directrices y va trabajando. Tenía cómo hacer, ellos dicen sus guías, cómo van las cosas, qué indica cada elemento, ¿no? Y para ustedes ya es muy fácil entender todos esos elementos porque hemos visto en lo que es GUI y van a especializarse hoy día viendo cómo desarrollar formularios. Eso lo van a leer y van a aplicar hoy día, ¿no? Para quedar listos para el examen. Apple, miren en sus guías cómo aplicar los elementos y establece los espacios y cómo, de dónde parte y cómo va llenando esos espacios, ¿no? Esa es la idea de aplicar guías de estilo. Miren, Apple es de quien puso los espacios entre botones y los tamaños de los botones y todo, ¿no? Lo que hemos dicho, las especificaciones y lo que hablábamos las clases anteriores, ¿no? Que no puede haber, que siempre entre elementos, entre el texto y los botones debe haber espacio. Apple presenta esta idea de interacción con medidas lo justifica, ¿no? Todos estos son proyectos en donde aplicaciones se basan en aplicaciones, en pruebas que se hacen, investigaciones realmente, y de ahí se sacan estas conclusiones. Y por eso nosotros aplicamos, ¿no? De una manera tomando lo mejor de cada guía, los he hecho y por eso los he simplificado y les he dicho los espacios, los tamaños de botones, el texto de dónde debe ir, hasta cuántos combo box, hasta cuántos radio buttons, hasta cuántos checks se puede utilizar en agrupaciones. Todo esto está bien definido. Es parte de que se vaya estandarizando y que tenga todo estandarizado, ¿no? Pero si ustedes crean, o sea, yo les decía yo, no es una camisa de fuerza. Si les digo, puede poner de 6 a 8 botones y usted va a poner 10, 12, dice, pero igual funciona. Claro que funciona, pero ya se sale dentro de lo que es la estandarización. Por lo tanto, en cuanto si ese software a ser evaluado internacionalmente por alguna empresa va a tener falencias y no va a tener aprobado, ¿no? En algunos ámbitos. Entonces, por eso es bueno ir cumpliendo estas guías que están basadas en estándares, sobre todo en los de jure y los de facto, ¿no? El QA, también hemos visto principios, esto fue publicado por IBM y Microsoft en una alianza como User Access, él es el inicio de todo, ¿no? ¿Cómo se aplica? Bueno, Windows aplica esto. Es la unión de varias características, por eso yo siempre les pongo de ejemplo, ¿no? Interactividad, intuición, ejemplo, Windows. Así tiene que ser el sistema de ustedes, les digo siempre, ¿no? Para que vayan adaptándose a utilizar esto. Motif es otro, OSF, es desarrollado por Open Software Foundation, por esta asociación.
crearon estas guías de estudio Motif. Motif, en cambio, es una biblioteca para la creación de entornos gráficos bajo X Windows, ¿no? Para sistemas Unix. Y obviamente esto se ha ido aplicando en lo que es open source, ¿no? Está bajo código IEEE y actualmente es propiedad de Open Group. Entonces también hay Motif, ¿no? Motif está utilizando como estructura el ambiente del CD. Entonces cambia algunos aspectos, pero casi todos se basan, ¿no?, en utilizar las ventanas. Pero claro, ellos tienen sus diferentes puntos de vista para justificar, estandarizar y decir que no es una copia, ¿no? OpenLook también es utilizado por Unix, por Sun Microsystems, en cambio ¿no? Este OpenLook más se utiliza para elementos GUI para sistemas de tiempo real. Por la y ustedes saben que Sun Microsystems se especializa en lo que es manejar sistemas y máquinas para tiempo real. Hay el CDE también para Unix. Microsoft tiene su propio guía de estilo, y el WYSIWYG, y en base a eso, ¿no? Y tiene estandarizado en lo que es ventanas, iconos y menús. Java Look and Feel también ha establecido su estándar a través de AWT y de GUI, ¿no? De elementos GUI que viene establecido para el uso dentro de Java, que es las prácticas que ustedes han hecho y que ya han ido utilizando elementos GUI dentro de, han ido aprendiendo, mejor dicho, a través de los talleres que les he enviado, a aplicar elementos GUI, ¿no? Entonces, ahora lo único que van a hacer a agregar estos elementos y a darle sentido a las cosas, ¿no? En formularios. Tenemos entonces el Motif Look and Feel, el Windows Look and Feel y el Mac Look and Feel. Todos hablan de Look and Feel. Recuerden, este es un base fundamental que también ya ustedes están familiarizados, ¿no? El look y el feel. El look, lo que el usuario ve, y el feel, el sentido que ustedes le dan a lo que el usuario ve. El Java Swing ha perfeccionado esto, ¿no? El uso de los elementos GUI a través de los widgets. Ya dijimos lo que son los widgets, ¿no? Entonces se va especializando igual, ¿no? Entonces coge un botón, lo arrastra y todos los cuadros que puede hacer en Java o las agrupaciones de botones están basados ya en estándares. Los espacios, todo está estandarizado. No es que salió de deseo de ellos, ¿no? Todo es basado en estándares. Miren los espacios y todo, y eso debemos ir respetando, lo que nos va a llegar a ser mejores. El Common User Access que fue aplicado a IBM, que ya les hablé, es el que se basa el Java Swing, ¿no? AWT Swing es cuando está basado en este estándar, como guía de estilo. Y bueno, los principios básicos de diseño es usar metáforas, no se olviden, metáforas, consistencia. Metáforas transportadas de la mejor manera el ambiente, yo sé decir siempre, el ambiente real al mundo virtual, con las características esenciales de que hay cosas que en el ambiente real no se puede hacer, pero que en el virtual sí, dentro pero sin afectar la lógica de razonamiento y entendimiento del usuario, ¿sí? Y la consistencia, esto es fundamental. Siempre vamos a hablar de la consistencia y es lo primero que se evalúa en cuanto a una interfaz, ¿no? Bien, en cuanto al modelo gráfico, lo que se evalúa también es la presentación, las acciones y la interacción, cómo funcionan las cosas y el tiempo de respuesta. Eso es todo. El resto son solo acciones. Usar los menús que ya vimos, usar los cuadros de diálogo, ¿sí? Los tipos de cuadros de diálogos que ya vimos, entonces está dentro de lo que es estándar y lograr una buena interacción, ¿no? Entonces, eso es la idea, ¿sí? Como elementos fundamentales, por ejemplo, en QA habla de utilizar el ratón y las teclas. Por lo menos eso es lo más mínimo. Y después no se olviden de elementos adicionales, que ya vamos a ver algunos más que hay, pero por lo pronto ya vayan pensando también en el control de las pantallas táctiles. Eso también hay que medir, ¿no? Porque algunos de ustedes tendrán portátiles con pantallas táctiles. Entonces, ya tenemos otro elemento de interfaz, ya tenemos en qué más pensar para la usabilidad de nuestro sistema. Y para lograr una buena interacción, los componentes GUI que ya hemos utilizado, hay las reglas, miren, sliders y todo. Entonces, estamos en capacidad ya de aplicar todo esto, ¿no? El resto ya solo es tomar modelos y diseños. El AWS lo dejamos pendiente porque vamos a aplicar un poco, ¿no? En la web, ya y todo, ya es de estilo corporativas, que en web hemos de aplicar, ya lo hemos dicho, ¿no? Miren, en web es más complejo todavía y tiene un poco de derivación a lo que es móviles. ¿Por qué? No todos los navegadores son de la misma empresa, son navegadores distintos, entonces tenemos que lograr que esto se estandarice, tanto
en el diseño, el diseño a los navegadores, y ahora también hay que pensar que se ajuste al tamaño de las pantallas. Pero bueno, esa es otra historia que nos va a ver el próximo parcial. El resto, simplemente aplicar correctamente lo que hemos visto, componentes y todo. Entonces, ¿cómo van a aplicar esto ustedes? En el aula virtual, ¿sí? Está un... Eso es lo que van a hacer el resto de la hora. O sea, el trabajo de ustedes para ver el nivel de comprensión de ustedes. En el aula virtual, ahí está un PDF sobre formularios, ¿sí? Entonces, la mejor manera de presentar las cosas y de unir los elementos GUI para ambientes de escritorio, aunque en web también, pero ahora vamos a hablar de escritorio para terminar esto, es el diseño de formularios. Si lo ven ahí en el aula virtual, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer el resto de la hora hoy? Porque tenemos hasta las 10 y recién van a ser las 9. Van a leerse todo sobre formularios, ¿sí? Van a revisar ustedes, esto ya es para ustedes. No hay nada del otro mundo, es solo una conceptualización de todo lo que hemos visto. Dice, ¿qué son los formularios? ¿Sí? Es en donde usted puede diseñar, hacer, simplificar diseños críticos y transformarlos en diseños sencillos. Para eso se utilizan los formularios. Son espacios de trabajo, ¿no? Son espacios de trabajo para el diseñador, pero son espacios de presentación de la información para el usuario. Eso básicamente es un formulario, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se basan los formularios? Fue diseñado, se les llama estilo de iteración form filling, se llama, creados por Ben Shellman. Eso es los formularios, lo que aplican, ¿no? Y miren, aquí está un ejemplo de directrices, lo que hablábamos. Para el uso de formularios, que es lo que más se utiliza en presentaciones de escritorio, las directrices, ¿sí? ¿Qué deben tener los formularios? ¿Sí? Todo lo sobre los formularios. Nada del otro mundo, que deben tener título, que deben tener agrupaciones, ¿sí? Que deben ser ordenados, que deben tener etiquetas, que deben ser visibles, que deben presentar valores correctos, no incorrectos, ¿sí? Y deben ser claros, concisos y precisos. Eso es todo. ¿Por qué no se diseñan correctamente? Entonces aquí dice, ¿por qué no se diseñan? Factores que causan problemas o hacer malos diseños de formularios. Porque el programador es quien hace habitualmente el diseño. Entonces ustedes deben formarse tanto, no solo pensar que son programadores, también diseñadores. Va de la mano las dos cosas. En software esto lastimosamente así es. No existen guías de diseño, por lo tanto usted debe ir tomándose en cuenta sus propias guías y miren, formularios tiene las directrices. ¿Sí? Que creen por copia, ese es otro error, ¿no? Cogen, copian de algún lado y creen que ya, como hicieron de otro lado, entonces sus formularios está bien. Y llegan a saturar las cosas. Hay que crear sus propios diseños. El resto simplemente es de experiencia, nada más. No hay que copiar. Y obviamente cómo se diseñan buenos formularios. Habla de los espacios en blanco. ¿Sí? Hay que dejar espacios en blanco, lo que ya vimos, ¿no? Espacios en blanco y cómo se puede diseñar. Texto y cajas de ingreso de texto. ¿Sí? Cómo se organizan los elementos, en caso que tenga varios elementos. Cómo se hace prioridad en el orden de ubicación de los elementos. Cómo se logra estética y orden visual. Entonces aquí hablamos de la consistencia, nuevamente. Cómo se logra la consistencia. La alineación, la proporción de las cosas. Y recuerden, espacios en blanco y tamaño. Entonces es necesario que todo sea del mismo tamaño. Perdón, que el tamaño de los de las cajas de ingreso de texto deben ajustarse a lo que se quiere expresar al usuario, ¿no? Si no, corre el riesgo de que el usuario entienda de diferente manera. Ejemplos, aquí hay ejemplos de Lugafig. Bueno, primeramente, así se definían antes los formularios, ¿no? Ahora ya puede ser, miren, herramientas técnicas que está utilizando. Puede ser, recuerden, ahora utilizamos prototipos. Usted define si va a ser desechable o va a ser evolutivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va diseñando? Tomar en cuenta las cuadrículas, los grids, ¿sí? Cómo se hace los diseños de campos en formularios, el texto, cómo debe ir el texto, qué tipo de texto, la longitud, los dos puntos de espacio, que esto debe ir alineado, ¿sí?
cuando se tiene varios elementos, cómo se diferencia un elemento de otro elemento para el usuario, los campos protegidos, los campos no disponibles, son cosas que ya vimos, simplemente estandarizados en el uso de formularios. Cómo hacer entender cuáles son campos obligatorios, cuándo un campo es erróneo, cómo hacer interacción con el usuario, desplazamiento entre los campos, verificación y validación de los contenidos, ¿sí? Entonces, cómo ir manejando colores para verificar y validar, las etiquetas, cómo utilizar las etiquetas adecuadamente, ¿sí? Las etiquetas, ¿no? Hacia dónde van centradas, cómo se puede utilizar, la ubicación de las etiquetas, alineación a la izquierda, que se pueden hacer en formularios, ¿sí? Alineación a la derecha, la ubicación estratégica, alineación horizontal, si son, en dónde se aplica, generalmente en checkbox, cómo establecer los estados, cómo transmitir estados a los usuarios y cómo sentir. Entonces, hasta llegar a hacer un diseño total de un formulario, ¿no? Entonces, esto está muy claro. Lo que van a hacer ustedes es a leerse. Como ustedes ya acabaron los talleres de Java, ¿no es cierto? Vamos a listar. Esto lo que nos va a ayudar, esto de formularios y todo, nos va a ayudar para la parte práctica de Java. Recuerden que el examen tiene dos partes, teórica y práctica. ¿Y cómo va a ser la parte práctica? Entonces, aplicando su conocimiento de formulario, dentro de la misma aula virtual, ahí está el taller sobre Java, ¿sí? Entonces, ahí van a poner en práctica el taller de Java. Y les dejo para que hagan ese ejercicio. Y en base a ese ejercicio, va a ser el examen. Entonces, miren, ahí hay un ejercicio. Esa es la parte práctica, taller 1. Entonces, yo les doy el modelo de usuario. Y ustedes lo transforman a modelo, a prototipo, básicamente, ¿sí? Con Java, prototipo usable, utilizando todo el conocimiento que se les da en formularios y lo que han hecho en práctica. Entonces dice, mire, se pide realizar un programa que tenga los siguientes elementos en la ventana principal. Y este es el modelo de usuario. Si así quiero que sea. No van a ser exactamente, tienen que utilizar todos los conocimientos, pero se les da la idea, ¿no? Dice, ¿qué va a hacer? Y está el modelo de usuario. El programa, ¿cómo va a funcionar? Esto es la idea del usuario, ¿no? Esto es un modelo de usuario. El usuario elegirá un tamaño de la pizza que quiere pedir. El tamaño puede ser uno de los siguientes. Ahí da las reglas. Pequeña, mediana, familiar. Dice, así se representa. Pero esta es la idea. Es para vender pizzas, ¿no? Al pulsar el botón total, el usuario, perdón, elegirá también los ingredientes que desea. Entonces, uno o varios ingredientes. Entonces dice, mire, elige el tamaño de la pizza y qué ingredientes quieren esa pizza. Si se le añade como dice, al pulsar el botón total, el programa calculará y mostrará en la etiqueta resultado el precio de la pizza, teniendo en cuenta lo siguiente: si es una pizza pequeña cuesta 7, si una pizza mediana 9 y si una pizza familiar 11. O sea, establece los costos de las pizzas. Ya, la pizza, ya saben, elemento fundamental, la masa, el queso y la pasta. Entonces, eso cuesta esto. Ahora los ingredientes van teniendo otro costo. Entonces dice, aquí está el costo de los ingredientes. ¿Ya? Ese es el modelo. Ten en cuenta, al ejecutar el programa debe estar seleccionada la opción pizza familiar por defecto, valor por defecto, modelo de usuario. Al iniciarse el programa debe aparecer en el cuadro indicado el nombre del programa, ejemplo, pizzería Java, o el nombre del programador y el nombre del programador. Y al intentar cerrar el programa, este debe pedir información, confirmación para salir. Solo si el usuario acepta, puede salir. Mire, modelo de usuario. Modelo de usuario, ahora sí, usted utiliza todo su conocimiento y todos los elementos adicionales para transformar en su prototipo usable. Va a Y ser un una prototipo pregunta. usable, dígame. ¿La pizza puede tener solamente el queso y la pasta sin ningún ingrediente de los que están ahí? Claro, está dado así el modelo de usuario. Dice, piden una pizza, pero es una pizza simple. ¿Qué tiene? Lo que se entiende ahí es que tiene simplemente 3 elementos ya por defecto el costo. La masa, la pasta y el queso. Entonces, ¿qué le da? Que el usuario elija qué elementos adicionales tiene, ¿no? Y le da, dice, o sea, ellos no se hacen líos. Dice, solo tenemos 4 elementos. Puede ponerle pimientos, cebolla, anchoas o bacon.
¿sí? Entonces selecciona, ahora el usuario puede ir uno o varios elementos o todos los elementos, eso es el que va influyendo mientras más elementos ponga en el costo. Pero si no quiere coger ningún extra, no importa. No, es que tiene que coger un extra porque caso contrario no sería una pizza completa sin elementos. Por eso está hablando de los valores por defecto y todo. ¿De acuerdo? Ya, gracias, dije. Ujú. Entonces ahí está el modelo para que pongan en práctica. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leerse todo lo de formularios y van a desarrollar el ejercicio. Y así un ejercicio como esos es el que ustedes van a resolver en el examen en la parte práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, por favor? Entonces recuerden, el examen tiene dos partes, teórico y práctico, ¿no? El teórico va a valer 2 puntos y el práctico 1,5, total 3,5. ¿Estamos? ¿Inquietudes, por favor? No, Inge. Listo, entonces les dejo el resto del tiempo para que ustedes desarrollen y hagan, ¿no?